Veo muchas caras nuevas. Que la muerte de mi padre ha hecho que aquellos ávidos de gloria se lancen a la liza una vez más. Veo mercenarios, espadas de alquiler, rufianes, ladrones proscritos entre vosotros, pero quiero que sepáis que los respeto. Aquellos que se ganan la vida con sus manos, con la fuerza, son gente que merece dirigir este reino. Mi padre era un débil, un blando, demasiado perdido en sus tribulaciones, cayendo en la corrupción de la corte. Nobles ociosos, con hambre de poder, de riquezas, pisoteando a todos aquellos a los que podían. Nosotros vamos a cambiar eso. Yo, Remo, os juro que si me erijo con la corona, sabré recompensaros, sabré premiar el valor y la fuerza. ¿Acaso estáis hartos de seguir trabajando para débiles, para gente que engorda su barriga mientras vosotros os jugáis la vida? Sí. Sí. ¿Estáis hartos de seguir deslomándoos para no tener más que un mendrugo de pan que llevar a casa? ¡Sí! Bien, pues yo os lo prometo. Si nos alzamos con la corona, os daré tierras, os daré riqueza, os daré poder. Prometo que aquellos para los que habéis hincado la rodilla se arrodillarán ante vosotros llorando. Y si no, lo pagarán con la sangre de su familia. Di que sí, jefe. ¿Ya tienes un hijo? Exactamente no. ¿Qué edad tiene? Uno tiene un aspecto y el otro tiene una bolsa. El mayor. Se puede trabajar y ya dice que llama, ¿no? Porque hay que ir ¡Remo! ¡Rémulo, hermano! ¿Esta es la mejor calaña que has podido pagar? ¿Qué digo de tus hombres? Sí, convictos, mercenarios, cuatreros. Pero, ya sabéis, los fuertes estamos destinados a gobernar el mundo. Eso está claro. Lo que creo que tenemos una definición diferente de lo que es el fuerte aquí. ¿Quieres seguir con esto? Aún estás a tiempo. Siempre puedes rendirte, hincar la rodilla y reconocerme como tu rey. Y insultar la memoria de nuestro padre, eso ya lo estás haciendo tú. La memoria de nuestro padre, un viejo loco, demasiado débil para levantarse de la cama. Incluso ahora lo insultas. Nunca tuvo buen ojo para elegir sus amigos, se rodeó de corruptos. Bueno, yo no voy a aguantar esto. Y mis hombres tampoco. Bien, sabes que la pena por la rebelión es la muerte. La rebelión es la tuya. Yo soy legítimo. Parece mentira que no seáis capaces de llegar a un consenso. Vuestro padre estaría avergonzado. ¿Vais a seguir adelante con esto? ¿Vais a hacer que corra sangre de vuestro pueblo? ¿Eh? ¿Acaso sois capaces de insultaros y hablar? Las palabras ya se han agotado, amigo. Necesitas de la más sangre para confirmar tus palabras. Vas a arriesgar la vida del pueblo. La sangre de un traidor no vale nada. Y hace que crezca buena hierba. Traidor, es tu hermano, que os queríais. Las disputas de la corte os han mancillado los nobles, os han sorbido el cerebro. Son esos nobles pomposos para los que bailaba mi hermano. Derramad sangre si queréis, pero como haya muchas muertes, el pueblo se alzará contra vosotros. El rebelde eres Pues tú. no queremos Pedro. tiraros. Yo pregunto, ¿De qué? palabras pesan más. Amigos míos, Las del me he cansado dragón de tanta o palabrería. las de ella. Ya he tratado de negociar muchas veces con el necio de mi hermano. Bien visto, veo que hay Con gente vino, sensata en nuestras con filas. oro, con tierras, pero no. Él quiere honrar la memoria de un viejo loco que nos llevó a la ruina. Aquí no huele a sangre. Acero, Me ¿no? voy. ¡Sangre por sangre! ¡Sangre por sangre! Y ojo por ojo, el mundo se quedará ciego. ¡Queríamos a nuestro rey, joder! ¡Por la Soy casa! absurdos, hombre. ¡Por el reino! ¡Mi reino! El reino llorará hoy y se bañará solo de sangre. ¡Aguantad! ¡Que no un veo vuestros actos! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Vamos, hermano! Doble de ración para el que me traiga una oreja.
¡Mira su cabeza! ¡Su cabeza de traidores, niña! ¡Cuidado con los blancos! ¡Tengo una por detrás! ¡Seguro de la arquera! ¡Ojo los blancos! ¡Tenés la línea! ¡Ojo los blancos! ¡No se rompa la línea! ¡Va! ¡Bien! ¡Bien, mis hombres! ¡Se ha montado los señores! ¡Diable! Por eso tengo que tirar de combate siempre que puedo. No seré un guerrero, pero seré un hombre fe. Da un paso al frente. ¡Para allá, para allá! ¡Rodesan! ¡Tanqueu! ¡Para allá! ¡La línea, no te ves la línea! ¡Cerrar formación! ¡Canción! Carlos, es la última regla que mantiene. ¿Francesa? Aguanteu, aguanteu. Señores, que nuestros capitanes están hablando, déjales por favor. ¡Eh! ¡Cobarde! ¡Proteged a vuestro príncipe! A través de la diosa lo convocó. ¡Aprovechad la debilidad! ¡Arqueros delante! ¡Va por ellos! Habéis sido valientes y lo habéis hecho muy bien. 3 contra 1. Seréis un gran caballero. Os hirieron en el cuello, he visto. Es difícil volver. ¿Queréis volver a este mundo? ¿Tenéis razones para ello? Tengo mujer y esposa. Mujer y esposa, pues nobles razones son. ¿Tenéis hijos ya? Oh, Pues si los tenéis algún día debéis educarlos con más enfate de la que estáis mostrando aquí. ¿De acuerdo? ¿Estáis dispuestos a ello? La diosa quiere corazones nobles. yo quiero tierra, si no mis hijos se morirán de hambre. Mis hijos se morirán de hambre. A ver, sentaros. Sentaros. Poco a poco vais cogiendo más fuerza. Pero recordad, pues en el cuello os hirieron, llevaréis una marca. Cada vez que vais al otro lado perdéis un pedazo de alma. Vuestra alma empieza a formar parte más del oscuro. Intentad no morir. ¿De acuerdo? Lo intentaré, Intentaréis. lo haré. Mi esposa me espera. Bien, pero que vuestra ambición no sean las tierras, sino un futuro mejor para los vuestros. Tenéis un noble corazón y estoy orgullosa de haber visto cómo habéis muerto. La diosa también está orgullosa. Levantaos y caminad entre los vivos otra vez. Pero recordad y con cuidado y proteged vuestra vida, pues no es gratis todo lo que la diosa da. ¡Mi cuello! Mal. Os costará hablar, pero os recuperaréis pronto. No, es que soy de sur, por eso me cuesta hablar. Dicen que los del norte son muy No fijos. cuesta hablar, eso son cosas que dicen los nativos, pero se os entiende igual. Tenéis un buen corazón. Y con cuidado, y recordad no morir más veces. Os perderéis vuestra esencia y vuestro ser. Muchas gracias, diosa. ¿De qué color es la bandera que izan estas tierras? Azules. ¡Ojo a la derecha que se abre! Tienen refuerzos, pero aguantad. Tranquila, Guayadama, ya voy a su descarga. Teresa, cierra por la derecha. ¡Arqueros! ¡Fuego! Aguantad aquí. Bien. ¡Pisa, pisa! ¡Ya! ¡Aprovechad el caos! ¡Aprovechad el caos! ¿Dónde está tu hermano? Me apetece mucho darle por saco. ¡Aguantad la posición! Deja sin flecha. ¡Mierda! ¡Trofeo! No, sí, lo voy a partir un poco. Sí, apártalo. Deja aquí.
Que si no... Aunque viniera mi hermano, le ganamos el número. Hermano. No, tampoco. Ya está la curante. ¡Yo te voy a matar! No, que ya te lo mío. ¿Por qué me atacas, hermano? ¡Buah, no sé, se me ha ido! ¡Es que voy hasta el culo de setas! ¿Qué setas? ¿Qué setas también? ¿Qué crees? ¿Vas a pagar? ¡Ah! ¡Vaya, hombre! ¡Caíste en mi trampa! ¡Gollum! ¿Con aliados así? Esta vez soy yo. Lo siento, estás sirviendo muy bien a la causa. Espera, un momento, antes de nada. Sí. Quizás deberíamos inutilizar una mano, le vendamos una. ¿Inutiliza la izquierda? Deja la poción. Un momento. Últimos deseos, la última cena. No me vas a dar... Aguantadlo. No me vas a dar ni Que la lo última haga. cena. Aguantadlo. Pero Ah, me la he bebido toda. Todita. ¿qué era? ¿Qué era? Ah. Que alguien detecte lo que es. Droga de Berserker. Incorporadlo, ahora. A ver si es Berserker la poción. No tenemos conocimiento de Que eso. quede claro que el verdadero rey de estas tierras es justo. Y hace lo que tiene que hacer. Eso es lo que pasa con los traidores. Luchad bien y habrá victoria. Traicionadme y estaréis bajo tierra. Os acabo de dar un poquito más de poder. Audestes fortuna diua. No estoy demasiado de los regalos de Liga. ¡Escudos al frente! ¡Formad! ¡Y cae atrás! ¡Pasadme! ¿Cuánto tiempo? Tenemos setas, muy buenas. ¿Qué bien las has probado? ¡Paso a paso! Si matas a alguien, te paso más. ¡Vale! ¡Te mataré a ti! ¡Nos plantamos! ¡Cuidado con los árboles! No tranquen formación. Nos están dejando cerrarles demasiado. Son como ovejas. ¡Hay que ser rodeaditos! ¡Hay que ser rodeaditos! Es que nos han dejado rodearnos muy fácilmente. ¡Dios mío! ¡Eres un tío horrible! ¡Eres horrible! ¡Horrible! ¡Lo peor! Pero no mato. ¡Ojo, ojo la espalda, ojo la espalda! campeón quién es? De vuelta al campamento los que no ¡Ojo la espalda, que vuelve! Mi señor, ojo la espalda. Veréis y con más cuidado. ¿Habéis muerto ya alguna vez? ¿Quién? Ah, esta es la segunda. Tenéis mal colocado esto, ¿eh? Lo tendréis que colocar bien. Es probable que por eso me hayan herido. ¿Se han herido? A ver, venid. ¿Dónde os han herido? Decidme. Escápula izquierda. Yugular. A ver, parece que vuestra herida se podrá sanar. Pero ya empezáis a estar mermado, ¿eh? Ambos estáis cansados.
Recordad que no sois inmortales, por muy comandante que seáis. Un revive para su gente. Para su gente y para su pueblo. ¿Y el pueblo cómo está? ¿Cuántas bajas has tenido? ¿Eh? ¿Seguirás No con las esa tontería, suficientes. No, el pueblo resiste y aún se mantiene en pie. Ha llegado a mis oídos de que habéis contactado con vuestro hermano pequeño. Ha venido a luchar por mi causa. ¿Por vuestra causa o por la del emperador? Recordad con quién se tiró. Ahora estaré un poquito más a vuestro bando, pero os quiero ver cómo lucháis y lo que hacéis. Tu hermano muestra sensatez, aunque te está dejando llevar por la ira. Te traicionando a los rangos. ¿De qué? ¡Mi rey! ¡No, mi rey! ¿Qué ha pasado aquí? Coge la prueba, coge la prueba. Vale, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis? ¿Cómo estáis? No, estáis mal heridos, de ahí podéis estar cojeando todos. Os ha pegado un espadazo al suelo. Verá- ¿Con quién vais? Soy Azul, ¿tú qué crees? Yo soy Azul. ¿Por qué habéis atacado a Ser? Porque me ha atacado él a mí. Porque me han atacado. No lo sé, deja las armas, por favor. Tú también. Los dos a la vez. 1, 2, 3. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? ¡Tardo! ¿A quién pegó? Estas cosas han sido nobles A ver. y vuestra alma será recuperada. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha atacado bien? Entonces vos queríais proteger a los vuestros. ¡Mi señor! ¡Hermano! ¡Médico! ¡Traición! ¡Deja al campesino! Sentaros, incorporaros poco a poco. ¡Médico! ¡Atended al rey! Estoy hablando con Darío. Bien, suelta arma. ¿Estás bien? ¿He pedido soltarla? A ver, decidme, hermano. ¿Qué ha pasado? He dicho de soltar armas, yo he soltado la mía, he soltado una y he sacado la ¿Alguien ha visto algo más? ¡Ayúdate! A la diosa le agradan vuestras palabras. Levantaos, mi señor. Que las dejo muy cerca. Hermano, ¿estás bien? No moriréis aquí. ¿Quién ha traicionado? Una pequeña parte. No sé quién ha atacado a quién. No puedo recordarlo. Se me nubla la mente. Pues, ¿qué hacemos? Pero pueden cambiar y podéis perder el honor ¿Ves? Hermano, esta es la debilidad de la que te hablaba. Sí. que os vieran. Pero no quiero ver. Los fuertes no tememos. Y con cuidado. Alzar el Recordad que ahora puño por estaréis lo que un poco creemos. conmigo. Los débiles, los conspiradores, Ahora estoy se listo. hacen pasar por un falso amigo y después te apuñalan. Conjuras entre los vuestros, tu hermano tiene mucho mejor sus tropas. Al menos no intentan apuñalarle. Tenemos aquí un bárbaro que dice lo contrario, que le ha traicionado y ha venido con nosotros. No, él nos ha traicionado antes en la fila. A ver, ¡Os he traicionado! mostradme qué tenéis. ¿Atacado nuestro rey? ¡Fue sin querer! No puede ser. ¿Cómo que sin No querer? puede ¡Que ser sí! hayáis perdido la Es sensatez. como que lo he confundido con Wesley. ¿Ya veis? Débiles. Un trato no más para usted, sino para ellos, Otra vez. para que dejen de caer. Brujería. Mis guerreros son fuertes, no necesitan triquiñuelas para no caer. Pero es mejor ver a un soldado que no cae a ver una zanja ocupada. Por lo cual, si encontráis un pequeño cáliz, lo he perdido por aquí, no sé dónde está, os puedo recompensar con algo que hará que vuestros hombres revivan. ¿Ah? ¿Lo habéis escuchado? ¿Debéis comentarlo a vuestros hombres? Mi señor. Nos rodean. Ese. Dice, Yo le seguí el rollo, pero yo no quisiera traicionar nunca. La lealtad es lo primero. Pues demuéstrame tu lealtad una vez más, Ragnar. Contándole a David. Ven. ¿ya hablas con tus hombres? Hombre, llevamos compartiendo historias como camaradas toda la mañana. El vínculo que forjamos es débiles en toda una palabra. Tienes honor. Desenvaina tu espada. ¿Y eso por qué? Pues le traicionamos. ¿Quiere luchar? ¿Usted de verdad quiere hacer esto? Usted verá.
¿Quieres que ponga la pero que tienes que contar 30 segundos antes de poner el dedo. Valor el honor que usted tiene. Yo no, está loco. ¿Quién quiere negociar? No quiero más sangre. ¿Los podría entender. ¡Qué fácil! Entonces, puedo hablar con él. Y no está muerto. Así que no hay mucha opción para hablar. El juez lo ha matado definitivamente. Así que yo ahora mismo soy un guardaespaldas fracasado. ¡Esto es culpa de Remo! Si se rompe el parlamento, yo te... ¡Era solo un niño! ¡Dreta! Si nos enfrentamos al Imperio, moriremos todos. Yo ya. Se nos acerca por detrás. Gente que está dispuesta a morir por lo mismo. Se están rodejant. Per què a la dreta? ¿Usas culparme de la muerte de nuestro hermano, Rémulo? Creo que han sido tus hombres los que han alzado su mano contra él. No estaría dentro si no fuese por ti. Y es lo que queríais, ¿verdad? Otro pretendiente al que manipular. Joven, susceptible de que le penasen el veneno en la corte. Lo quería lejos de todo esto. Lejos de nuestra reyerta. Y mira dónde han llegado tus acciones, a tenerlo en la misma reyerta. ¡Curandera! ¡Lo has decidido tú! ¡Te lo dije! Padre con su debilidad nos apartaba del combate, nos alejaba de lo que era la vida, nos criaba como niños estúpidos. Mi señor, ¡No lo entiendes! Un momento. Silencio, campesino. ¿Pero quieres formar aquí? Ay, Todo bien. ¿cómo se le quema? No sois conscientes de que todo esto es culpa del Imperio. que su formació quan només sou dos. Recuerda aquí en Alfred. Però esta pot semblar gaire. ¿Por qué no deberíamos alzarnos contra usted? ¿Qué coro? ¿Están luchando? Bueno, podéis probar. ¿Cuántos de vosotros aguantáis un golpe? Porque yo he demostrado ya en un rato que vuestros hombres son rutina de papel. A ver. Menos pistas, menos de más de coro. Y recuerdo, el dragón, los matasecos. Ha llegado el momento, supongo. Supongo que la sangre imperial, sí. Que la sangre imperial. Aquí lo decía el juez. Quebrantemos Esta marca, ¿cómo la conseguiste? el juramento. Cuando el sello toque el suelo. Así que ahora escucháis más a la oscuridad que a la luz. Está confirmado esta conciencia y esa lengua de plata. Ahora entiendo lo que ha pasado. Esa joven que conocí. ¿Viste la luz antes de curar por la curandera? Muchos hombres valientes y leales han derramado su sangre. Otros han huido despavoridos. Rendirme ahora sería escupir en su legado. Te voy a matar, hermano. Me voy a alzar con el poder. Y estos hombres, justos y leales, obtendrán su recompensa. Pero si eso nos juzguen, Sea pues, mi cosa es justa. y la mía necesaria. Es todo cuanto podéis hacer. El legado del perro. Solo podéis cambiar un arma por si le pegan al...
Ya flojeáis. ¡Vamos, majestad! ¡Podéis! ¡Animad! ¡No quiero hacer esto, hermano! ¡He criado contigo! No quiero seguir con esta mierda fratricida. Recordad que si seguís vivos los dos al final del día, todo vuestro pueblo morirá con vosotros. No quieres hacer esto, hermano. Ni yo tampoco. Es más, esa ¡Pero es mi deber! Y así, ¿qué? ¿Ya no podéis moveros más? Ya estáis calmados y estáis contentos con la sangre que habéis derramado de vuestro pueblo. ¿Y vosotros? Vosotros que habéis sido testigos, ¿qué opináis? ¿Eh? Muchos tenéis dudas y parece que un nuevo bando se levanta. Preséntate. Quizás sea más sensato seguiros a vos. ¡No! Atentos ¡No! todos. ¡No! ¡No! ¡Corred! ¡Tú no! ¡Tú no puedes! ¡Médico! ¡Curandero! ¿Veis? ¡El curandero! ¡Ella es la curandera! No, hay otro curandero. Hay alguien con... ¿Lo ves? ¿Vais a dejar que vuestros comandantes mueran? ¡Ni la nobleza puede contra el imperio! ¡El imperio es el problema! ¡Luchad por lo que os queda! ¡Morid y luchad por vuestro honor! Que sí, hombre, que esto sirve, hombre. ¡El imperio es el maldito problema! Adivina la oscuridad. ¡Poneos en formación! ¡Defended por vuestra vida! Yo pensé que fuera a funcionar. ¡Quedáis detrás! ¡No! ¡Ataque! ¡Viva la front! ¡Sacad a los amigos! ¡A por el imperio! ¡Muerte al imperio! ¡Fuerza sobre vuestros ancestros! ¡Levántate! ¡Atrás! ¡Te quería usar! Todo digo, buscadle preguntarle cuánta vida tengo. ¡No será por falta de intención! ¡Esto es Boss Level! ¿Dónde está la música de Boss? Solo tenemos una vida, aprovechadla bien. ¡El imperio! ¡Aguanta! ¡Aún no! ¡Curandero, aquí! No entiendo nada. ¿Cuántos minutos quedaste yo antes, hijo de puta? ¡Compañero! Los jueces no mueren. ¡Vamos! Dani, te cago ya. ¡Vale, chicos! ¡Hemos terminado el evento! Promoció del Soft Combat a Barcelona en joves i adolescents de l'any en curs, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, Departament de Joventut, subvencions d'activitats i serveis de districte i de ciutat.